Ventilación mecánica invasiva, conocimientos básicos y modos ventilatorios. La ventilación mecánica es la respiración artificial creada por un ventilador para suplir o ayudar a la respiración del paciente que no puede o no se quiere que lo realice por sí mismo, con el objetivo de mejorar la oxigenación y la función pulmonar. Se fuerza la entrada de aire en la vía aérea central y alveolos, con el fin de realizar el correcto intercambio de gases y disminuir el trabajo respiratorio. La ventilación mecánica no es un tratamiento en sí, sino una técnica de soporte vital para mantener la función respiratoria mientras se instauran tratamientos curativos. Se aplica a cada paciente según su patología y características. Puede ser ventilación mecánica no invasiva, como su nombre indica, pues evita la invasión de la vía aérea y se realiza a través de una interfaz o mascarilla, o ventilación mecánica invasiva, que se realiza a través de una intubación orotraqueal o traqueostomía. Los objetivos de la ventilación mecánica podemos diferenciar entre clínicos y fisiológicos. Dentro de los clínicos, pues revertir la hipoglucemia, corregir acidosis respiratoria, mejorar y el trabajo respiratorio, evitar o resolver atelectasias, permitir sedación y bloqueo neuromuscular, disminuir el consumo de oxígeno sistémico y homeocárdico, entre otras. Y dentro de los fisiológicos, pues corregir el intercambio de gases, mejorar la oxigenación y ventilación, establecer un volumen pulmonar adecuado, abrir la vía aérea y alveolos, aumentar la capacidad respiratoria funcional, disminuir el trabajo respiratorio. Conocimientos básicos de la ventilación mecánica invasiva. Pues a ver, para entenderlo, dentro del ciclo respiratorio consta de insuflación, que es el volumen de aire insuflado al pulmón, o volumen corriente, a través de un gradiente de presión, que la presión básica es la presión pico, y al inicio puede realizarla el paciente o el respirador. También tenemos la meseta, que es el mantenimiento del gas dentro del pulmón durante un tiempo regulable. En ella el flujo es cero y depende de la distensibilidad pulmonar. Y la aspiración, causada por la retracción elástica del pulmón insuflado. Es pasiva. La presión puede bajar hasta cero o mantener una presión positiva al final de expiración llamada PIP. El respirador realiza su función a través de el trigger, que es el que inicia la respiración, el ciclado es el encargado de frenar la respiración y el límite o control, que controla la entrega de gas y rompe la aspiración si se alcanza el valor predeterminado de volumen, presión o fuerza. Según estas variables encontramos 4 tipos de respiración: controlada, asistida, de soporte o espontánea. ¿Cómo funciona un ventilador? Pues el aire y el oxígeno entran en el respirador mediante un sistema neumático que regula la presión de la mezcla. En caso de apagado, el respirador, la válvula de seguridad proporciona la entrada de aire ambiente. La válvula unidireccional evita que el aire salado pase al circuito expiratorio. La válvula expiratoria se abre cuando el respirador ha ciclado. Los gases salados pasan por un filtro sensor que mide el volumen de gas exhalado. Si se ha programado una PIP, el ventilador cerrará la válvula exhalatoria cuando alcance ese nivel. Y para que el respirador funcione correctamente se deben calibrar ajustes de sensores, flujo, volumen, presión, concentración de oxígeno, fugas. Características del respirador. Pues todos los ventiladores están compuestos por circuitos de conexión, tubuladura o rama inspiratoria, que es la que lleva el gas, y la tubuladura o rama expiratoria, que es la que recoge el gas expirado por el paciente. Fuente de gas, mezcla y comprime aire y oxígeno creando presión positiva, sistemas de alarma y válvulas que impiden que se mezclen los gases expirados con el insuflado. Según el ventilador usado, observamos diferentes ventilaciones, puede ser mandatoria o espontánea, y dentro de cada una tenemos diferentes tipos de respiración. Volumen control, ventilación mandatoria controlada, pues accionada por respirador, controlada por volumen y ciclada por tiempo. La más utilizada dentro del volumen control es la ventilación asistida controlada, es accionada por el respirador o por el paciente, controlada por volumen y ciclada por tiempo. Con un flujo expiratorio fijo, una frecuencia de reserva, el volumen minuto puede variar. Si el paciente realiza esfuerzo expiratorio a nivel de PIP, se acciona una respiración mandatoria adicional. Los parámetros que marcamos en el ventilador pues serían la FiO2, que es la fracción inspirada de oxígeno variable, el volumen tidal o volumen corriente. Al configurarlo, el respirador calcula el volumen minuto. La frecuencia respiratoria, pues en torno a 10-15 respiraciones por minuto, y el ventilador, al marcar esto, genera solo la relación inspiración-expiración. El tiempo expiratorio, el flujo normal unos 60-80 litros, una PIP de al menos 5 centímetros de agua. La sensibilidad permite al paciente gatillar con el menor esfuerzo posible. Un tiempo de pausa expiratoria, que se fija a presión meseta mejorando el intercambio gaseoso. Debe ser menor de 30 centímetros de agua para minimizar el riesgo de barotrauma. Y las alarmas, pues la presión máxima, ya que es la variable que no controlamos. Luego también tenemos volumen control, ventilación mandatoria intermitente simultánea, ventilación volumen minuto mandatoria. Luego también diferenciamos de la ventilación controlada por presión. Los niveles constantes son la PIP y la presión inspiratoria. Las variables resultantes de la mecánica pulmonar son volumen y flujo, y los modos pues el más utilizado es el presión control, ventilación asistido controlada. Accionada por el respirador por el paciente, es controlada por presión y ciclada por tiempo.
La frecuencia de reserva se realiza la respiración mandatoria automática si no se acciona ninguna respiración mandatoria. Respiración espontánea permitida durante todo el ciclo. Cualquier intento de respiración en PIP acciona la respiración mandatoria. El paciente determina el número de respiraciones mandatorias adicionales. El volumen tidal es igual a la PIP menos la presión inspiratoria, mecánica pulmonar y trabajo respiratorio. El volumen tidal y el volumen minuto varían si cambia la resistencia y la compliancia del pulmón y puede recibir presión de soporte en PIP. Los parámetros a marcar, pues la FiO2, PIP, oxigenación, frecuencia respiratoria, la presión inspiratoria, tiempo inspiratorio, la relación inspiración-expiración, tiempo de pausa, una rampa, el trigger y la salida. Luego también encontramos dentro de la presión control pues ventilación mandatoria intermitente sincronizada o ventilación mandatoria continua, ventilación con presión de soporte, ventilación con liberación de presión en las vías aéreas o una presión positiva biságica en la vía aérea, que sería la presión control BiPAP. También diferenciamos de una respiración espontánea, es en la que el paciente realiza el trabajo respiratorio con soporte mecánico y puede ajustarse una PIP. Para adaptarse a la presión soporte y volumen soporte existen unas rampas y unos flujos. Algunas de ellas, pues las aquí mencionadas. Las complicaciones que podemos tener en la ventilación mecánica invasiva, pues podemos tener problemas mecánicos, fallos de la fuente de gases, problemas en la vía aérea, desconexión, extubación, fugas, lesiones de la nariz, obstrucción del tubo, complicaciones pulmonares, alteraciones hemodinámicas, infecciones, problemas de adaptación al paciente y respirador, trastornos nutricionales, estenosis subglótica, lesión pulmonar. El papel de enfermería ante la ventilación mecánica invasiva por los cuidados de enfermería son antes de conectar al paciente, preparación del material de la intubación orotraqueal, comprobar el respirador, control de constantes, vigilar al paciente, confort, higiene y hidratación diaria. Antes de movilizar al paciente intubado se deberá pausar la nutrición enteral, sujetar el tubo endotraqueal y vigilar la sonda nasogástrica. Así el cambio de sanitario. Del tubo endotraqueal, por comprobar que el tubo endotraqueal esté colocado correctamente, comprobar por turno y cada vez que se vaya a expirar. Fijación externa del tubo endotraqueal mediante una venda de gasa doble o tiras adhesivas. Cambiar cada 24 horas cuando sea necesario almohadillar la zona en el tubo. Sujetar bien el tubo endotraqueal y fijar tubuladuras con un sistema articulado. La sonda nasogástrica, cambiar la posición para evitar lesiones de fosa nasal, administración de medicamentos, eliminación de secreciones bronquiales. Adecuada humidificación y hidratación de la vía aérea, cambio del sistema del respirador, cambiar las tubuladuras cada 7 días o cuando sea necesario. Y para el control de infecciones por limpieza y desinfección del material, estricto lavado de manos y cambio de guantes antes y después de cualquier manipulación, sobre todo en el manejo de la vía aérea, evitar en la medida de lo posible la posición del paciente en decúbito supino, prevenir la neumonía por broncoaspiración y realizar correctamente todas las técnicas. Control de la ansiedad. La conclusión, pues el papel de enfermería durante la ventilación mecánica invasiva es muy importante, porque lo que requiere de una adecuada formación para los cuidados necesarios, evitando así posibles complicaciones. Debe dar el apoyo para evitar situaciones de ansiedad o estrés del paciente y familiares.